Europa jamás tocó la mayor parte de los 13.300 millones del Plan Marshall. 7 de cada 10 dólares se gastaron dentro de Estados Unidos, comprando su propia industria. Entonces, ¿por qué la historia oficial lo llama un regalo? La verdadera factura la pagó Europa después, y no en efectivo. Aquí no vas a escuchar la versión del rescate generoso. Vamos a seguir el circuito del dinero, dónde se firmó el cheque, quién lo cobró y qué aceptó Europa a cambio. Al final, tendrás el dictamen sobre esos 13.300 millones. Primavera de 1948. Europa lleva 3 años sin reconstruirse. Ciudades rotas, fábricas paradas, cartillas de racionamiento. Y llega un país intacto que ofrece pagar la reconstrucción. El gesto es enorme. Lo que casi nadie leyó fue en qué moneda se cobraba. Y para leer eso, hay que retroceder un año, hasta el día exacto en que se anunció el gesto. El 5 de junio de 1947, el secretario de Estado George Marshall habla en Harvard. Dice que la política de Estados Unidos no va contra ningún país ni doctrina. Va contra el hambre, la pobreza y el caos. Es cierto, también es incompleto. En Washington había un segundo problema, y era contable. Un problema que no aparecía en el discurso. En 1947, Europa tenía un agujero de más de 8.000 millones de dólares en oro y divisas. Necesitaba comprar carbón, trigo y maquinaria a Estados Unidos, y no tenía con qué pagarlos. Al otro lado del Atlántico, un país producía cerca de la mitad de las manufacturas del mundo, y necesitaba clientes solventes. Ese es el verdadero enunciado del problema. El expediente tiene fechas. Junio de 1947, el discurso. Julio, la conferencia de París. La Unión Soviética fue invitada. Molotov acudió y se levantó de la mesa. Abril de 1948, el Congreso aprueba la Economic Cooperation Act. Junio de 1952, último desembolso. 4 años, 16 países y una agencia con nombre propio, la Economic Cooperation Administration, la ECA, encargada de administrar cada dólar del programa. Ese es el marco. Ahora, las firmas. 16 países se sentaron a cobrar. Para hacerlo tuvieron que firmar 2 cosas. Un acuerdo bilateral con Estados Unidos y la convención que creó la OES en París el 16 de abril de 1948. Nadie recibía $1 sin esas 2 firmas. El dinero llegaba con un organismo incorporado, y ese organismo tenía una tarea concreta que verás en un minuto. Antes de llegar a esa tarea, mira el reparto. Reino Unido se llevó unos 3.300 millones, el 24% del total. Francia, 2.700. Italia, 1.500. Alemania Occidental, la más destruida y ocupada, quedó cuarta, 1.400 millones. La ayuda no siguió al daño, siguió a la capacidad industrial de comprar. Y ahora la pregunta que decide el caso: ¿qué cruzó realmente el Atlántico? Los barcos que cruzaron el Atlántico no llevaban maletas de dólares, llevaban trigo, carbón, fertilizante, tractores, tornos. La ayuda casi nunca fue dinero, fue mercancía. Y esa distinción que suena técnica es exactamente donde se decide quién gana con un rescate. Porque una mercancía siempre la fabrica alguien, y alguien la factura. Ese alguien tenía dirección postal. En 1948, cerca de la mitad de la ayuda fueron alimentos, pienso, fertilizante y combustible. Comida para un continente hambriento. Un año después, esa partida baja al 27%, mientras materias primas y maquinarias suben del 20 a casi el 50%. Europa dejó de comer con la ayuda y empezó a equiparse con ella. ¿Con equipos comprados dónde exactamente? Aquí está la respuesta. La misma cifra con la que abrimos, ahora con el mecanismo detrás. Alrededor del 70% de las compras europeas hechas con dólares de la ECA se gastó dentro de Estados Unidos. 7 de cada 10 dólares del rescate se quedaron en fábricas, granjas y astilleros estadounidenses. El dinero no cruzó el Atlántico, cruzó la calle, de una oficina de Washington a un proveedor de Ohio.
El circuito estaba invertido, y conviene seguirlo despacio. La ECA pagaba en dólares al proveedor estadounidense, a través del Tesoro de Estados Unidos. El importador europeo no pagaba en dólares. Depositaba el contravalor en su propia moneda, en un fondo nacional. Ese fondo lo controlaba su gobierno, pero solo podía gastarse con el visto bueno del administrador estadounidense. Esos fondos de contrapartida acumularon el equivalente a 8.600 millones de dólares, dinero europeo en moneda europea, dentro de bancos europeos, y con una firma extranjera decidiendo en qué se invertía: carreteras, minas, deuda pública, industria. Un país podía tener el dinero en casa y no poder tocarlo sin permiso. La soberanía sobre ese fondo era compartida, aunque el nombre no lo dijera. La ley reservaba a Estados Unidos el 5% de cada fondo de contrapartida. Servía para gastos de la ECA y para comprar materias primas escasas. Hasta agosto de 1951 se comprometieron más de 160 millones de dólares en esas operaciones, entre ellas níquel de Nueva Caledonia. La ayuda también compraba acceso a recursos estratégicos. La Economic Cooperation Act añadió una línea sobre el transporte. Al menos la mitad del tonelaje comprado con fondos de la ECA y enviado por mar debía viajar en buques de bandera estadounidense. Los excedentes agrícolas, comprados en Estados Unidos, fabricado allí, transportado allí, facturado allí. Ni un solo párrafo de esto se escondió. Estaba en la ley. Y todavía falta la condición que duró décadas. Deja un momento el circuito del dinero y mira solo lo firmado. No hubo una única cláusula de libre comercio. Hubo un paquete, y suelto cada punto parece técnico. Acuerdo bilateral con Estados Unidos, entrada en la OES, liberalización progresiva de las cuotas de importación, acceso a materias primas estratégicas, el 5% de los fondos de contrapartida y el 50% del transporte marítimo. 6 condiciones que ningún titular de la época resumió juntas. La OES no era un club de conversación. Bajo su programa de liberalización, a finales de 1949, los países miembros habían eliminado la mitad de las restricciones cuantitativas a sus importaciones. Poco después, 3/4 partes. Ese es el cobro real. No dólares de vuelta, sino un mercado abierto y estandarizado durante décadas. Un mercado con reglas escritas al gusto de quien pagó la factura. Y ahora la parte que descoloca a todos. La ayuda equivalió a menos del 3% de la renta nacional conjunta de los receptores. La producción industrial de Europa Occidental ya crecía en 1947, antes del primer desembolso. Los economistas DeLong y Eichengreen lo resumieron así: lo decisivo no fue el dinero, fue el marco político y comercial que vino con él. Vuelve a la cifra del principio. 13.300 millones de dólares entre 1948 y 1952. Medidos con el índice de precios, unos 150.000 millones de hoy. Más del 90% fueron donaciones a fondo perdido, no préstamos. Europa nunca devolvió ese dinero con intereses. Pagó de otra forma, en cláusulas. Esa es la respuesta a la moneda del cobro. Cierra el circuito completo. Washington aprueba la ayuda. La ECA paga en dólares a un proveedor estadounidense. La mercancía viaja en un buque estadounidense. El europeo paga en su moneda a un fondo supervisado por Washington. Y su gobierno firma la apertura de su mercado. Un solo desembolso. 5 puntos de control. Ningún paso fue ilegal. Todos estaban escritos. Nada de esto envejeció. Hoy los rescates llegan con letras, memorandos, condicionalidad, tramos vinculados a reformas. Cambian los nombres, no el mecanismo. Un país arrasado o endeudado rara vez negocia el importe, negocia las condiciones, y suele hacerlo con prisa y sin margen. El expediente de 1948 es el manual de instrucciones. Quien redacta las condiciones cobra durante décadas. Veredicto forense sobre los 13.300 millones. La cifra es real y las donaciones también. Lo inflado es el relato.
Se vendió como caridad, un programa que devolvió el 70% a la economía que lo pagó y ató el mercado receptor durante décadas. Dinero verdadero, intención maquillada. No fue caridad. Es un precio escondido. Dictamen inflado. El dato que te puedes quedar: cuando una ayuda llega condicionada, el precio está en las condiciones, no en el importe. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre Sri Lanka. Y si te gustan los datos, busca GriftWrap. Suscríbete para más autopsias.